sea, para mí esto marca la diferencia de un tío que mejora rápido a uno que no mejora tanto. El mejor cardio que puedes hacer es golpear fuerte sin parar durante un round, otro round y otro round. Yo soy 100% defensor de ir a lo fácil, a lo sencillo, a lo simple. Para mí eso es lo que funciona. El concepto de repetición es clave en el entrenamiento. Repetición. Tú no te puedes decir, ya sé pegar una patada. No, tú tienes que pegar patadas durante toda tu vida. Vale, pues eso es un pequeño ejercicio que te sirve para acostumbrarte a que cuando recibes daño no puedes mostrarlo, porque si tú muestras el daño, la otra persona va a ir a joderte, ¿no? Voy a dar un mapa que os ayude a entender cómo aplicarlo en vuestro día a día, ¿vale? Buenas de nuevo, chicos, bienvenidos. Vamos con una clase más de Muay Thai. Ya sabéis que en este formato me gusta trataros temas un poco más conceptuales, no tanto como técnicas, que eso ya subo mucho contenido en formato corto. Así que hoy vamos a hablar de cuáles son las cualidades que necesita un luchador y cómo estructurarlas en nuestro entrenamiento. Esto yo os lo voy a transmitir bajo mi experiencia con mis alumnos, con mis competidores, la experiencia que yo he tenido cuando he sido competidor, y es lo que vivo en mi día a día. Y creo que os va a ayudar muchísimo a organizar, estructurar vuestro entrenamiento, saber qué poner prioridad, qué no, porque también veo pues mucha gente que lo hace un poco más caótico. No significa que mi manera de hacerlo sea la mejor, ni la verdad absoluta, siempre os digo lo mismo, pero es lo que a mí me ha funcionado y lo que yo veo que está funcionando a los chicos que están cogiendo muy buen nivel y los combates nos están saliendo muy bien. Así que, ¿cuáles son esas cualidades? Los vamos a desglosar y os voy a dar un mapa que os ayude a entender cómo aplicarlo en vuestro día a día, ¿vale? Da igual que seáis luchadores o que no lo seáis, o sea, esto no es un vídeo para luchadores, para todo aficionado a las artes marciales o al deporte de contacto. Al final estás entrenando para combatir, para pelear, y es importante, aunque sea en mayor o menor medida, que entiendas cuáles son todas las cualidades que necesitas entrenar y cómo hacerlo. Para mí, podríamos dividir las cualidades en tres áreas: parte física, puramente física, parte técnica y parte mental, ¿vale? Hoy vamos a centrarnos principalmente en el físico y lo técnico, y daremos alguna píldora de lo mental, pero no me voy a enrollar a hablar mucho de eso, porque vamos a ir a lo físico. En estas clases a mí me gusta hablar de lo físico, ¿vale? ¿Qué es, dentro de estas tres cualidades, qué conlleva cada una? La parte física la podríamos desglosar en el cardiovascular, ¿no? La capacidad de resistencia, de golpear y no cansarme o cansarme y seguir, ¿vale? En la fuerza, en la velocidad y en la potencia. Para mí esos son como los cuatro pilares, ¿no? Cardiovascular, fuerza, velocidad y potencia. Esto es un trabajo que hay que hacerlo de una manera adecuada. Entonces, dentro de esta parte hay niveles. No es lo mismo un entrenador, o sea, un competidor profesional que hace su preparación física con un preparador, con ejercicios súper específicos, ¿vale? Que un competidor amateur que lo que necesita es coger una base en estas cualidades, ¿no? Entonces, esto es importante que lo entendáis, porque bajo mi punto de vista, ese margen que tiene un competidor profesional de afinar ya muchísimo cada ejercicio, cada entrenamiento, cada todo, no es tan grande, o sea, marca mucho la diferencia, pero no es tan grande como todo el margen que tienes con un entrenamiento más básico pero bien estructurado para mejorar esas cualidades cuando no eres un competidor de élite, ¿no? No sé si me explico con esto, pero creo que sí, creo que se entiende. Es cuando tú no eres un competidor de élite, que no necesitas tener un equipo de entrenadores para que lleven tu preparación, tu recuperación, tu alimentación, ¿no? Tienes muchísimo margen de mejora en la parte física, ganar un buen cardio, ganar buena fuerza, ganar unas cualidades de pegada, de velocidad, de potencia, que se pueden hacer con un entrenamiento básico pero bien hecho, ¿vale? ¿Cómo entrenamos esta parte física? Dentro de la clase, fuera de la clase, pues hay un mix. Para mí lo que se entrena
lo que me gusta entrenar fuera de la clase, sobre todo, es la fuerza, ¿vale? Al final, es muy común en los entrenamientos de deporte de contacto que se entrene la fuerza, ¿no? Fondos, abdominales, sentadillas, tal. Yo lo he hecho durante muchos años, pero es algo que ya no me gusta tanto hacer, porque siento que no se le dedica el tiempo suficiente y al final no mejoras lo suficiente, y luego, como ya un poco haces ahí en la clase, ya dices, va, pues ya no hago por otro lado, ¿sabes? Entonces no lo veo, no me gusta tanto, me gusta más centrar la clase, ya sea una clase de 1 hora y media o de 1 hora, me gusta centrarla en pura parte técnica y cualidades físicas que van acompañando a la técnica. Pero lo que es la pura fuerza, que es ganar fuerza muscular, a mí me gusta entrenarlo aparte. Me gusta que, o bien, cuando los chavales, por ejemplo, empiezan y quieren ya subir un poquito el nivel, yo les mando a que se vayan a un parque a hacer barras, ¿vale? O sea, no hace falta que ni siquiera que te apuntes al gimnasio. Pero una rutina básica de gimnasio también serviría. O sea, al final, para mí, lo fundamental es que tengas unas cualidades de fuerza. Hay gente que dice, no, porque tienes que hacer ejercicios específicos de combate, porque para trasladar los movimientos. Vale, no te voy a decir que no, me parece perfecto, pero lo que yo te digo, que si tú entrenas la fuerza normal y eres capaz de ponerte más fuerte, eso te va a servir perfectamente en ese margen que te digo de mejora, ¿vale? Para sentirte mucho más sólido, pues en todo, ¿no? En los agarres, incluso en la pegada, subir un poco de peso, estar, o sea, para mí eso es fundamental y no hace falta guiarse mucho más. Una rutina básica de empujar, de tirar y de levantarte y de entrenar el core, o sea, los grandes grupos musculares, y ya os digo que esto es que si eres capaz de hacerte una buena rutina, incluso no necesitas ni barras, de fondos, de sentadillas, unas buenas planchas, todos los días dedicas un poco, o sea, no hace falta que sea todos los días de la semana, le pones 2-3 días a la semana y eres constante con eso, llegas al fallo y consigues forzar ahí la musculatura para que mejore, te va a ser más que suficiente para tener una buena base. Y bajo mi experiencia funciona perfectamente. Ya si te vas un poquito más al gimnasio, con una tablita un poco que te sirva para entrenar todo el cuerpo, 3 días a la semana, está perfecto, o sea, es más que suficiente. Por otro lado, tenemos las otras 3 cualidades que os he dicho, que es cardiovascular, velocidad, potencia. Estas 3 cualidades las vamos a trabajar dentro de la parte técnica, o sea, dentro de ya entrenando el propio Muay Thai, exceptuando el cardio, que aparte de entrenarlo ahí, también me gusta darle un plus por otro lado. Entonces, el mismo día que vas a hacer el físico, a mí me gusta añadirle ese extra de cardio que se puede entrenar de una manera básica también. Al final, chicos, yo soy 100% defensor de ir a lo fácil, a lo sencillo, a lo simple. Para mí eso es lo que funciona. Hoy en día hay tanta información que nos complicamos la vida muchísimo, y yo soy, vamos, totalmente defensor de esto, de ir a lo sencillo. Si tú te vas 2-3 días a la semana, te haces una buena rutina de fuerza y antes o después te coges y te pegas unos buenos sprints haciendo 100 metros de ida, 100 metros de vuelta, 2 farolas, me da igual la distancia, te coges 2 farolas, te coges una cuesta arriba y te corres el sprint a tope, descansas un poquito, vuelves a bajar, ¿vale? O sea, se puede hacer así perfectamente. Estás trabajando esas sensaciones de apretar al máximo, descansar un poquito, apretar al máximo, descansar un poquito, apretar al máximo, descansar un poquito. Y eso te va a ayudar mucho a acostumbrar al cuerpo a esa sensación de cardiovascular, ¿vale? O sea, eso es un entrenamiento que para mí, todo lo que es fuera de la clase, tiene cubierto lo que necesitas a nivel físico. Un poquito de fuerza, un poquito de cardiovascular. Para mí es perfecto. Después de eso ya nos iríamos a lo que es la clase. Y en la clase, lo que es en el entrenamiento de puro Muay Thai, pues ahí podemos entrenar diversas cosas. Entrenamos diversas cosas, ¿no? Entrenamos en diferentes equipos. Tenemos los PAOs o los Thai Pads, ¿no? Que depende del nombre inglés, o aquí se le llama más PAO. Los escudos, tenemos los ventrales, las manoplas, los sacos, tenemos el equipo de protecciones para entrenar con el compañero con protecciones, tenemos entrenamiento sin nada, también hay una parte de entrenamiento así, a pelo, ¿no?
Entonces hay diferentes maneras de entrenar. Teníamos el entrenamiento de clinch. Entonces, dentro de todo eso, yo trato de dividir de alguna manera en una parte más técnica y una parte más física. Cuando nos vamos a una parte más física, por terminar un poco con lo físico, a mí me gusta entrenar la pegada, ¿no? Lo que es o en los paus, o en las manoplas, o en los sacos. Lo que trabajo ahí es coger una técnica relativamente básica, ahí no me complico nada, y lo que intento es sumar repeticiones y repeticiones. Eso tiene un doble beneficio, ¿vale? Es que cuando tú coges una cosa básica y la repites, por supuesto que vamos a imaginar una combinación, ¿no? De un cross, un hook y un low kick, ¿vale? Son 3 movimientos súper básicos, ¿vale? Cuando tú te coges los paus y empiezas a pegar, o los escudos, ¿no? Cross, hook, y empiezas a pegar, vas a mejorar muchísimo esa combinación, ¿no? O sea, vas a pegarlo cada vez más fuerte, más rápido, más explosivo. Durante un round de 5 minutos o de 3 minutos, golpeas esa combinación, ¡pam, pam, pam! Te paras 3-4 segunditos y otra vez, ¡pam, pam, pam! Y vas sumando repeticiones y repeticiones y repeticiones. Lo que vas a hacer es que vas a pegar más fuerte, vas a pegar más rápido, más explosivo, vas a aguantar también el cardio que te produce eso, y para mí ese es el mejor cardio que puedes hacer, mucho mejor que el que os decía antes, ¿no? El mejor cardio que puedes hacer es golpear fuerte sin parar durante un round, otro round y otro round. Eso no tengo duda de ello bajo mi punto de vista, porque al final es lo que más se parece a lo que luego vas a hacer, porque ni siquiera un sparring al final llegas a una intensidad tan alta de pelea. Entonces, ni siquiera haciendo sparring, aunque hagas un sparring fuerte, vas a acabar llegando a esa intensidad de que casi en cada golpe lo que quieres es arrancarle la cabeza. Entonces, la manera de llegar a esa intensidad es en los paus. Ahí puedes pegar con toda tu potencia y seguir manteniendo ese máximo de potencia. Entonces, para mí ese es el cardio fundamental. Luego también, cuando cogemos una combinación básica y la repetimos, pues mejoramos en la potencia, en la velocidad, pero es que también mejoramos en la técnica, porque al final la técnica se mejora a base de repeticiones. O sea, el concepto de repetición es clave en el entrenamiento. Repetición, tú no te puedes decir, ya sé pegar una patada, no, tú tienes que pegar patadas durante toda tu vida y seguir pegando patadas y patadas y patadas y patadas, y un cross, un hook y un low es algo que tienes que repetir 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 veces, para que cada vez lo hagas un poco mejor, un poco más fuerte, un poco más contundente, un poco más rápido, ¿vale? Entonces, cuando queremos trabajar esas cualidades de potencia, de velocidad, a mí me gusta coger combinaciones fáciles. He puesto esta, podría ser un poquito más elaborada, ¿vale? Podría tener 5 movimientos, podría tener un bloqueo entre medias, una defensa, una esquiva, pero no te voy a hacer una técnica muy elaborada en este tipo de entrenamiento, porque aquí para mí lo principal es sumar repeticiones. Por otro lado, no es lo mismo si vas a trabajar más la parte de la potencia, donde puedes coger los paus grandes y pegarle duro, que si vas a trabajar, por ejemplo, más la velocidad, la precisión, ¿vale? Que ya pues nos iríamos más a las manoplas, donde puedes trabajar ya no solo el boxeo, puedes trabajar también con las piernas, pero a una intensidad diferente, trabajando más esa velocidad, ese control del cuerpo, esa explosividad también, pero sin ese impacto tan duro. Entonces, depende del equipo, puedes trabajar un poco más, un poco menos. Aquí, si os fijáis, no sé si se ven estos de aquí, pero aquí tengo paus de estos que son más pequeñitos, y a mí me gusta entrenar aquí también como un mix, ¿no? Ya no es ir a pegar a muerte a tope como con los paus grandes, tampoco es ir a pegar tan veloz, tan técnico como en las manoplas, pero sí que te permite pues hacer como un intermedio, es meter alguna técnica un poco más elaborada. Me gusta trabajarlo mucho con las rodillas y los codos, permiten incluso algún agarre de clinch porque no estorban tanto. Entonces, bueno, yo me gusta elegir bien el material que voy a hacer en cada tipo de entrenamiento. Entonces, siempre que usamos equipos de esta manera, bajo mi punto de vista, como yo lo hago, es usarlo para mejorar cualidades físicas, contando que estás mejorando la técnica también a base de la repetición. Estás mejorando los básicos, los basics, ¿no? Como dicen mucho por ahí. Los básicos los estás mejorando a base de repetición, los estás llevando a un nivel muy alto, pero lo estás haciendo a través de mejorar cualidades físicas, de potencia, de explosividad,
de precisión, ¿vale? Entonces, aquí ya tendríamos un poco lo que es la parte física, ¿no? Abarcada en cardio, fuerza y cualidades que nos da la pegada con sus diferentes variantes. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la parte técnica, ¿no? Quitando que ya estamos trabajando una parte muy importante de la técnica, que son esos básicos y perfeccionando día a día esos movimientos. Pues cómo podemos ir ya a técnicas un poco más complejas, a desarrollar nuevas habilidades, nuevas defensas, nuevos ataques. Bueno, pues a mí eso principalmente me gusta trabajarlo con el equipo puesto, con los guantes, las espinilleras. Ahí es donde con el compañero a mí me gusta hacer un trabajo más técnico, incluso a veces sin nada, ¿vale? A veces sin nada, puedes entrenar controlando el cuerpo y ahí es una manera de sentir también un cuerpo real, ¿vale? Por ejemplo, cuando vamos a técnicas de clinch, ahí sí que trabajamos casi siempre sin nada, a veces con los guantes, ¿vale? A veces con los guantes para acostumbrar un poquito al agarre de guante, que cambia del agarre normal, pero el clinch lo solemos hacer sin nada y ahí trabajamos técnicas. Entonces vemos una técnica, podemos ver a lo mejor durante una semana una misma técnica o un mismo área, ¿no? Diferentes técnicas de un mismo área. Y ahí es donde vas construyendo un nuevo conocimiento. Mira, chicos, vamos a practicar esto y cogemos por parejas, lo repetimos, cogemos otro compañero, lo repetimos, ahora le sumamos este movimiento y este y vamos sumando dentro de ese área o dentro. Lo que no me gusta es hacer es hoy la técnica A y mañana la Z y el viernes la H. O sea, me gusta ir llevando una continuidad técnica donde que tú vayas sumando piezas en diferentes áreas y al final durante unos días o durante un tiempo estés mejorando en un área concreta. Ahí es donde se da esa repetición y donde se da esa automatización. Se puede hacer, como decía, sin nada o ya con protecciones y aquí pues hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Si ya queremos trabajar, aquí ya entra pues lo que es un poco tu conocimiento, tu manera de entender el arte marcial y cómo lo transmites y cómo quieres que la gente lo entienda. Aquí es donde se ve un poco pues, a los profesores, cómo se organizan, cómo transmiten, también si se fija en lo que la gente necesita en ese momento, ¿no? Entonces yo aquí trato de ser bastante metódico y ir aportándoles herramientas. Hay muchas cosas, ¿no? Como pueden ser pues ataques, como pueden ser todo tipo de defensas, bloqueos, esquivas, agarres, intercepciones. Me gusta trabajar en la técnica mucho la defensa, porque al final en los equipos cuando trabajamos estas cualidades físicas, ¿no? De pegada y tal, también se trabajan defensas. Como os digo, puedes meter en una combinación en la que hagas 3 golpes, una defensa de otros 3 golpes o incluso más cosas, ¿no? O sea, a ver, depende también, se puede llevar una combinación más larga. Yo estoy hablando de un trabajo así general como yo lo planteo, ¿vale? Pero también depende de ya también el nivel de la otra persona. Pues con un luchador ya profesional con el que has entrenado, que se sabe ya todo, pues puedes sumar en un mismo drill 3 ataques, defensa, ataque, ¿vale? Y puedes alargarlo más, ¿vale? Pero el concepto sigue siendo como ir a lo simple, ir a lo básico, ir a lo que ya funciona y trabajarlo en repetición. Pero en esta parte técnica, pues ya investigamos, probamos, vemos cosas diferentes, ¿no? Y aquí pues hay un montón de cosas en las que siempre se puede mejorar. Tú vas viendo qué es lo que necesita esa persona, vas viendo lo que va saliendo en los combates, ¿vale? En los combates se aprende muchísimo porque es el mejor entrenamiento para mí un combate, ¿no? Tú ves lo que sale ahí y en base a eso, pues cuando volvemos aquí a casa, trabajamos en eso. Venga, pues vamos a ajustar aquí, allá. Y ahí es donde vamos sumando esa parte técnica mediante drills y mediante, como digo siempre, repetición. Pero ya es un trabajo más con compañero, lo haces tú, lo hago yo, lo haces tú, lo hago yo, vemos una técnica, venga, y ahora vemos la siguiente. ¿Qué pasa cuando ya tenemos cuando ya estamos sumando esas nuevas cosas que antes no teníamos y ahora hemos aprendido? Pues que lo llevamos a un sparring técnico y para mí esto es fundamental, chicos. Para mí yo hago sparring todos los días. Pero es un sparring técnico, ¿vale? Que se mueve en una intensidad bajita, media,
casi nunca alta, es baja, media, depende de el compañero, las horas de entrenamiento que tienes, puedes subir un poco más la intensidad. Pero sigue siendo un sparring que no es lesivo, que no hay riesgos, que no hay miedo, que no hay nada. Es un sparring donde tú estás probándote. Y donde tú lo que haces es ponerte en distintas situaciones. Si has trabajado X técnica o X área, pues esa semana tú tratas de ponerte en esa situación. Si tú has trabajado una parte defensiva, lo que intentas es, en ese sparring técnico, seguir siendo defensivo y crear situaciones que te provoquen usar esas cosas que has aprendido. Para mí esto es clave. O sea, para mí esto marca la diferencia de un tío que mejora rápido a uno que no mejora tanto, porque es donde es tu laboratorio, donde tú pruebas, donde ya no hay reglas, ya te puede venir cualquier golpe, te puede pasar cualquier cosa y tú eres el que te tienes que ir poniendo en esas situaciones y probando si funciona. Y ahí es cuando de repente te sale una técnica y dices, hostia, si esto funciona. Y luego cambias de compañero y te vuelve a salir. Y cuando ya lo has repetido varias veces, te puedes ir a un sparring donde ya subes la intensidad y dices, coño, si es que ahora ya me funciona yendo fuerte, ¿sabes? Ya no tengo que pensarlo, ya lo he automatizado. Cuando ya lo has hecho muchas veces suave, lo has automatizado, ya sabes el timing, ya sabes el momento en el que hacerlo, ya es muy fácil hacerlo fuerte. Pero si tú te vas directamente de que lo has aprendido a un sparring fuerte, es muy difícil que te salga. O sea, es mucho más difícil mejorar así. Si tú todos los días, por ejemplo, hay gente que no hace sparring, solo hace sparring una vez a la semana, y es un sparring, pues el mío era bajo medio, pues este será medio alto, ¿vale? Está en esa línea. Ahí es mucho más difícil. Primero, haces menos horas, porque estás haciendo solo no sé cuántos rounds a la semana en un día. No es lo mismo que hacer todos los días media hora. ¿Me explico? No es lo mismo. Estás sumando más horas, ¿no? De timing, de encontrar ese momento perfecto para hacer esa técnica. Tú lo estás probando solo en un día a la semana. Pero encima la intensidad es alta y eso no te permite estar tan relajado. Tienes que estar alerta porque vienen los golpes. Tienes que estar un poco yendo a lo que ya sabes que te funciona. Y a veces te tienes que cerrar y no te permite probar otra defensa un poco más elaborada porque si no te comes la hostia, ¿entiendes? Entonces eso es una clave que para mí, vamos, si tuviera que deciros algo en lo que centraros para mejorar sería en eso. Todo lo que podáis, sparring suave, cuando queráis poneros a prueba, un sparring un poquito más fuerte, un poquito más medio alto, ¿vale? Y ahí pues tendríamos cubierto un poco todo esto, ¿vale? Por supuesto, como decía, que había también una parte mental y eso es algo ya más, pues, sí, quizás foco en los chicos que van a competir o que quieren competir, que se tienen que enfrentar a ese miedo antes de la pelea, que tienen que enfrentarse a dificultades durante un combate, que te hagan daño, que te pase algo con lo que no esperabas y tienes que reponerte ante eso. Y eso se entrena también, se entrena durante el entrenamiento, poniendo diferentes situaciones, puedes jugar con algunos ejercicios que te acerquen a eso, a esa situación de estar jodido y tener que reaccionar. Algo que a mí me gusta mucho es aprovechar cada vez que te haces daño entrenando. Cada vez que te haces daño entrenando, ya sea te dan un golpe en los huevos, que suele pasar bastante, ¿no? O, yo qué sé, te tuerces un tobillo, algo que no sea lesivo, ¿no? Algún dolor, algún choque de hueso con hueso, que suele pasar muchas veces, ¿no? Rodilla con empeine o rodilla con rodilla. Esos momentos en los que no estás haciendo una lesión, sino que es un momento de dolor, aprovecharlo para disimular. Aprovecharlo como decir, vale, joder, acabo de tener un dolor, en vez de quejarme y hacer lo típico que haríamos todos, me duele tal, pues aprovecho para tener cara de póker y que no se note, ¿no? Y seguir haciendo lo que tenga que. Si estoy haciendo sparring, seguir. Si estoy pegando, seguir pegando. Si estoy haciendo lo que estoy haciendo, vale, pues eso es un pequeño ejercicio que te sirve para acostumbrarte a que cuando recibes daño no puedes mostrarlo, porque si tú muestras el daño, la otra persona va a ir a joderte, ¿no? Va a ir a por eso, ya sabe que te ha hecho daño y va a seguir ahí insistiendo. Pues ejercicios como este y como alguno otro te pueden ayudar también mentalmente, aparte de ya simplemente una parte psicológica, una parte de mentalización, de cosas más que podremos hablar otro día. Pero esto es más, como estamos hablando hoy de entrenamiento, pues sería un ejemplo de un ejercicio que te puede ayudar a mejorar ese tipo de cosas. O sea que también se entrena la parte mental
en el día a día, en lo que es el entrenamiento diario. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado esto. Yo he intentado aportar ahí mucho para todos los que sois amantes de este tipo de visión, de estructura, de entendimiento, de profundizar de verdad en un arte marcial como el Muay Thai. Tenéis el acceso a la plataforma de entrenamiento donde tenéis todo estructurado aquí en la descripción, y donde está en la comunidad de alumnos, donde estamos todos ahí compartiendo experiencias, conocimientos, publicando cosas que son interesantes y que os pueden aportar. Así que os invito a todos a que entréis dentro y nos vemos en la próxima, chicos. Un abrazo.